El trabajo intelectual. Consejos a los que estudian y a los que escriben. Jan Guitton. Prólogo. Las verdades más valiosas son las que se descubren en último lugar, pero las verdades más valiosas son los métodos. Nietzsche. Este pequeño libro de consejos es la continuación del Nouvel Art de Penser, publicado en Ediciones Aubier. Su propósito es análogo. Ha nacido de un sentimiento de amistad profunda hacia los estudiantes, sobre todo hacia los que sufren de la desorientación y de la soledad. Pretende ayudarles en su trabajo. Quisiera liberarles de toda sensación de inferioridad o de angustia. Pero también se dirige a los que, en medio del ajetreo de la existencia moderna, no han renunciado a leer, a escribir, a pensar. Se dirige incluso a los que saben, pues todos somos, en materia de conocimiento, de estilo y de lenguaje, unos aprendices. Y como decía Goethe, es bueno aprender a hacer la más insignificante de las cosas de la manera más grande. Se puede observar que es poco frecuente que un maestro, en vuestra niñez, os enseñe a trabajar. El maestro os da enunciados de deberes, juzga, calibra vuestros trabajos, a veces y menos frecuentemente, cuanto más se asciende en el saber, os propone correcciones, os enseña en un modelo que ha compuesto él mismo lo que habría que haber hecho. Pero no os dice en absoluto cómo lo hace. Abandona vuestro aprendizaje al azar o a la inspiración. Esta inexperiencia del cómo hacer es responsable en gran medida de la sensación de desaliento que a muchos les produce en sus estudios. Por lo demás, en cada edad de la vida utilizamos nuestra energía mental de manera imperfecta. Esta energía es tan abundante que no pensamos tener que ocuparnos de su uso. Sin embargo, con el mismo esfuerzo, si lo aplicásemos mejor, podríamos hacer muchísimo más. Cuánto más agradables y llenas serían nuestras existencias si tuviéramos más arte y más paciencia. Es cierto que la experiencia del saber hacer, es incomunicable y que cada uno debe despellejarse en sus propios espinos. Pero soy igualmente consciente de la ayuda que me prestaron antaño algunas obras sobre el método de trabajo y que me han inspirado a escribir este libro para completarlas. El lector no debe buscar aquí procedimientos extraordinarios. Yo despierto ideas sencillas y que creo presentes en las más antiguas tradiciones de los pedagogos de mi país. Veréis en ellas que la mente debe aprender a concentrarse y a encontrar, cualquiera que sea el asunto de que se trate, su punto de aplicación, que debe hacer trabajar el descanso y el intervalo de tiempo, con el fin de madurar, que le hace falta expresarse para conocerse, pues el fondo y la forma no son separables, por lo cual también se hablará del estilo. En fin, que no existe ningún estado en el cual no se pueda pensar, por lo cual se hablará igualmente del trabajo intelectual en la fatiga y en la tristeza. Lo que me ha guiado para escribir este libro de utilidad es el recuerdo de las clases de aprendizaje en las que se trabajaba en el taller de un profesor de dibujo. Este no procede como profesor de letras o ciencias. Se le ve actuar. Se ejercita uno a su vez ante el modelo o ante obras inimitables. Y de cuando en cuando se oye al profesor murmurar a vuestra espalda. Después se pone en vuestro lugar y corrige ante vuestros ojos vuestros esbozos. Estos métodos son mejores, en mi opinión,
que todas las clases del mundo, y en lo que me concierne, hubiera preferido pasar, como los Taraut, un solo día en el taller de Barrés, que asistir durante meses a las clases de licenciatura en la Sorbona. Y por esto, siguiendo la idea de Descartes, que contó su propia historia antes de explicar su método, citaré algunas ocasiones de mi vida que me han hecho redescubrir las reglas inmutables del arte de trabajar. Si el lector no pasa por pruebas similares, estos consejos no serán más que polvo y ceniza. Debo decir, en último lugar, que puede suceder que las reglas que se sugieren aquí no convengan a todos los tipos de mentes. No he intentado ser completo, sino solamente ser provechoso a aquellos a los que van predestinadas estas páginas. Capítulo 1. Mirando trabajar a los demás. Nunca he considerado mis hechos y toda mi obra nada más que simbólicamente, y me ha sido bastante indiferente saber si hacía jarrones o fuentes. Goethe. La privación. La insatisfacción respecto a la pedagogía de nuestra infancia es un sentimiento honroso y necesario. Una pedagogía perfecta no tendría valor para formar a un hombre, el cual necesita que sea con él a la vez hábil y torpe, para que pueda alcanzar su propia talla. El fallo de una educación sistemática es el no producir más que un hombre niño, tal como suelen serlo los príncipes, quizá también tal como era Emilio. Demos gracias al cielo, pues de los defectos de las lagunas de nuestros primeros maestros, sin los que no hubiéramos dispuesto de ninguna materia refractaria. El contraste es la condición de una experiencia original. Un maestro nos instruye porque nos da algo. Nos excita por lo que le falta y por ello nos invita a ser nuestro propio maestro interno. Es poco frecuente disponer a la mitad de la vida de un tiempo de ocio y de vacío que permita repasar largamente la primera etapa, para juzgarla bajo la mirada de una mente madura y para volver a empezar los estudios desde el alfabeto. Es mejor todavía cuando esta vuelta a sí mismo viene acompañada de una privación. Muchas personas de este siglo, después del famoso año 40, en la soledad de la provincia, en la vida clandestina, en la cárcel, en la emigración, en el exilio, han conocido estas épocas de vuelta a la niñez. Quisiera decir lo que me han enseñado 5 años de reclusión respecto al trabajo de la mente. Uno de los primeros caracteres de estos estados es que se carece de todo lo que hasta ese momento parecía muy necesario, y que se ve uno limitado a la atención, a la memoria, a escasas conversaciones. Esto conduce a pensar, en primer lugar, que los libros no son indispensables, o al menos que unos pocos podrían ser suficientes. Yo lo sabía, por haber visto vivir a un ciego que pensaba. Nuestra civilización, completamente saturada de conocimientos y de medios de saber, ofrece tantas máscaras y tantas falsas bases que el hombre ya no sabe qué es lo que sabe y qué es lo que ignora. La prueba de que se sabe algo, dice Aristóteles, consiste en que se puede enseñar. Me he dado cuenta, gracias a esta carencia de libros y de notas, de lo poco que sabían los más sabios. Pero este poco, cuando provenía de sus entrañas, lo enseñaban bien. Durante el primer invierno no hubo ni pluma ni tinta, poco papel y ni una mesa tranquila, ni un rincón de paz, sino siempre ese vaivén de los quehaceres domésticos. En suma, el trabajo en la cocina, el cuaderno en medio de la vajilla,
y el propósito obligado de endurecerse y salir a la superficie fuera de los ruidos. Los instrumentos nos fueron devueltos gota a gota, con largos intervalos. Si nos hubieran dado la estilográfica, los cuadernos y los libros todo al mismo tiempo, entonces habríamos sucumbido de nuevo ante la abundancia. La existencia cautiva ponía a prueba las distintas clases de cultura adquirida en la escuela. He aquí hombres de 20 a 50 años, cogidos en la fuerza de la edad y provistos de ese bien que los hombres buscan siempre y que no encuentran casi nunca: el ocio. Una jornada entera sin ocupación y que podían dedicarle a cultivarse si lo deseaban. Cada nación se caracteriza por lo que reconstituye más fácilmente. Los ingleses, un club; los polacos, un ejército o su núcleo; los rusos, un pueblo; los musulmanes, un sitio de oración. En nuestro caso, lo que surgía era una escuela, un embrión de universidad. Tan grande es el ansia de este pueblo francés por el saber metódico. En la juventud se trabaja solo. La vida nos permite también ver trabajar a los demás. Sin embargo, al hombre que trabaja no le gusta ser observado. Sin duda tiene razón al ocultarse tras esos gestos que le delatan y que tanto le ha costado aprender. Pero los artesanos tienen menos pudor, y es saludable, como notaba Descartes, contemplar los trabajos más sencillos, buscar su parentesco. Cada uno de nosotros es como un torbellino, tanto se arrastra granos de arena o pepitas de oro. Es la figura misma del viento. El azar o la costumbre nos han hecho escoger tal profesión, tal manera de actuar. ¿No sería sano, verse bajo otro aspecto y decirse: si yo fuera alfarero, ¿cómo trabajaría? Si fuera jefe de Estado, ¿cómo gobernaría? Para salvar en sí al hombre universal, manteniendo la mente por encima de su propia obra y de todas las obras. Hay entre nosotros muchas menos diferencias de las que creemos. El campesino y el abogado, movilizados como artilleros, se admiran al ver la facilidad con que aprenden. En suma, los oficios valen por el espíritu y el orden interior que se pone, ejerciéndolos en ellos y en sí mismo. Y hay solamente un orden, de la misma manera que solo hay un espíritu y una fe. El trabajo intelectual. Conocía bastante mal al maestro de escuela. Qué grandeza desconocida en esta raza, campesina en sus raíces, intelectual en sus primeros brotes. Es un recién llegado en el reino del saber. Está orgulloso de ello, incluso con bastante susceptibilidad, pues tiene miedo de que el eclesiástico o el financiero le arrebaten este bien recién adquirido, que le otorga la libertad. Pero lo que posee el maestro, en mayor medida que ningún otro, son las virtudes terrenas, aplicadas al cultivo de la mente. Para él, aprender es un trabajo que no puede ser agradable en sí. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido realmente un idioma en la edad adulta sin ir al extranjero? Lo que ocurre es que, para aprender un idioma, hay que pasar por una serie de operaciones obligadas: recitar verbos, hacer ejercicios gramaticales que exigen poseer la hermosa calidad del querer. ¿Acaso sucede eso porque los orígenes de los maestros son más laboriosos? ¿O es porque, teniendo la costumbre de poner tareas a los alumnos, tienen la sabiduría o el orgullo de imponérselas a ellos mismos primero? Nunca les he visto trabajar como aficionados, sino con la paciencia del leñador, su lentitud, su implacabilidad, sus vueltas a empezar
y siempre con esa caligrafía que es un homenaje. El tiempo que los sacerdotes dedicaban a los oficios y a este mismo tipo de fervor recitador, se les veía a ellos dedicarlo al trabajo intelectual, considerado como un oficio de la mente. A menudo, en cambio, lo que les faltaba era un cierto abandono de su ser, un cierto giro natural en el lenguaje, un quietismo de la voluntad. El trabajo intelectual exige dos cualidades contrarias: la lucha con la distracción, la cual solo es posible concentrándose, pero un distanciamiento respecto a su trabajo, puesto que la mente debe alcanzar su altura, debe ser mantenida igualmente, como decía Esteban Pascal, por encima de su obra. En nuestro clero, ya sea laico o eclesiástico, esta segunda virtud suele parecer pereza. Los maestros, al igual que los sacerdotes, son tan encarnizados cuando quieren aprender que a menudo están poseídos por lo que saben, en vez de poseerlo y gobernarlo. Por la misma razón, existe una curiosa diferencia entre su vida normal y su saber. Dejadles a su sentido común, a su experiencia familiar. Todo está muy bien pensado y muy bien dicho, pero conservan la idea de que la ciencia o la filosofía comportan tinieblas en el discurso. Este tipo de favor que le hacía Henriette Renan a su hermano, enseñándole a hablar de forma natural, nadie lo hace al salir de la escuela, pensaba yo. El trabajo artístico. Era provechoso para nosotros, los intelectuales, el apreciar el trabajo artístico. Los escolares lo ignoran, y la razón de ello es que la pedagogía consiste precisamente en apagar en el niño el gusto por ese trabajo artístico, aparentemente desordenado, para enseñarle los horarios, las reglas, las buenas costumbres. Pero cuando se llega a la edad adulta, es bueno saber que hay muchas otras formas de trabajar que las de las clases y las de la edad temprana. Los artistas, los pintores, los arquitectos ocupaban en el campo de prisioneros un lugar muy pintoresco, un lavadero, transformado en sala de trabajo y pintado con frescos. Me parece que se veían a Afrodita nacer de la espuma y varias otras audaces obras. La pila había sido recubierta y transformada en una mesa inmensa, muy conveniente para los arquitectos. Yo admiraba su trabajo, que enseña en tan gran medida lo que es la obra del querer y del espíritu, siempre tan cercanos entre sí. Es completamente imposible hacer una obra de arquitecto sin querer vivamente una hipótesis, que tiene sus grandezas, sus facilidades, pero también sus faltas irremediables. Y en esto, la decisión de hacer es también un sacrificio. No se puede querer todo a la vez, y si se decide uno por una fachada, habrá que sacrificar las partes de atrás, a reserva de disimular las partes mediocres. El partido de la arquitectura se encuentra también en otros campos. En todas las cosas, querer es también no querer, y aceptar servidumbres, sin lo cual no hay acción posible. La Catedral de Notre Dame es un partido tomado, entre un gran número de soluciones igualmente posibles por una voluntad juiciosa. Otro rasgo de los artistas es que en general solo pueden trabajar en la fiebre del último momento. Solamente la prisa les obliga a perfeccionar. Y si no tuvieran que entregar un proyecto, yo creo que siempre estarían holgazaneando. Lo admirable en el arquitecto es el trabajo puramente geométrico de última hora, que deteniendo la inspiración, desarrollando el partido por fin tomado, traduce sobre inmensas hojas húmedas de lavado con medidas exactas todo lo que le será útil al maestro de obras y al albañil,
y de las que surgirá la obra en 3 dimensiones, capaz de resistir al rayo y al desgaste, y bella a la vista en cualquiera de sus aspectos. Todos deberíamos, me decía, imitar a estos artistas sólidos y no contentarnos jamás con proyectos vagos, sino que deberíamos transformarlos, tal como se hace también los militares, en órdenes extremadamente precisas. Y así, el alumno debería entregar un ejercicio muy limpio, con una acentuación y una puntuación indiscutibles. Y el escritor debería publicar, dejarse ver de frente y de espaldas, igual que una mujer elegante, cuya compostura sea perfecta en los detalles. Es cierto que el arquitecto y el militar están obligados a ello, puesto que sin esta última perfección, el combate cede o la casa se cae. Esto me conduce a hablar también de los actores, que tanto abundan en el campo de prisioneros, desconocidos y sublimes. No eran los alumnos del conservatorio los que, no siendo oficiales, honraban los stalags, pero tenían otras clases de cualidades que suelen faltarle a los profesionales. El conocimiento de los usos del mundo obtenido por herencia, la cultura, el tiempo por entero para ellos, la vida monástica, el sufrimiento, el deseo de ayudar y no de hacerse famosos, un empeño total durante meses con su papel. Esto les daba el fondo del arte dramático, que no consiste en la recitación, sino que es una facultad de simpatizar del músculo y del corazón con la condición de este otro hombre al que se representa. Había leído que Molière y Shakespeare debían una parte de su genio a que habían vivido en una compañía teatral con sus actores, a que habían sacado a la luz sus obras en medio de las dificultades, del fervor y de la prisa, ensayando con gente menuda las réplicas de sus personajes. Habría que vivir en medio de la familiaridad de una compañía, que era una amistad casi conventual, y sin buscar el éxito, para comprender qué escuela de ayuda, de amor y de arte constituye esta clase de existencia. No se trataba de actuar en un teatro existente, sino de fabricar este trabajo con viejas tablas, los decorados y los trajes con desperdicios, de ensayar cuando estábamos apenas alimentados, de hacer después comprender a diversos auditorios no las facilidades de una obra moderna, sino las oscuridades de una obra clásica o simbólica, como La Noche de los Reyes, Santa Juana o El Anuncio. Al ver actuar a estos compañeros de juego, que constaban de un arquitecto, un artillero, un sacerdote y varios otros, veía cómo este arte primero de la comedia contiene muchas otras artes, y que no hay mejor ejercicio para perfeccionar la memoria, nervio del entendimiento, para entrelazar la mente con el cuerpo, para obtener un trabajo, un esfuerzo absolutos, y todo esto siendo además divertido. Concebía yo que el espíritu del trabajo debía poderse trasponer, en la medida de lo posible, a todas partes. El trabajo no se hace nunca mejor que en equipo. Cuando cada uno escapa a la angustia, al orgullo de la soledad y se beneficia del trabajo de los demás. Pero también observaba en estas compañías que algunas solo tenían de compañía el hombre, tal como sucede a menudo en las sociedades de este mundo, porque los actores no eran más que los autómatas de un director o los comparsas de una estrella. Se trataba entonces de un negocio, no de un amor. En este último caso, todos se desvanecían ante la obra teatral y no conocíamos siquiera el nombre de los actores. Habría que reinstaurar en la mayor medida posible, me decía, estos equipos de trabajo en común. Antaño no teníamos tanta preocupación por enseñar a los niños a trabajar juntos en torno a un centro de interés bien escogido.
Es notable entonces que el orgullo propio del ser humano, en vez de centrarse en su tarea personal, se aferra a la obra común, que le proporciona una alegría de buena ley, sin el sentimiento de superioridad que nos aísla y nos entristece. Recuerdo, hace tiempo, cuando daba clases a soldados analfabetos, haberle preguntado a uno de ellos qué podía ser el valor. Y se había levantado y me había contestado: el valor es cuando uno les dice a los demás: oídme, muchachos, esto es lo que vamos a hacer. Trabajo en equipo, donde encuentran ayuda los unos en los otros y donde también sucede, como en todo compañerismo, que éste ve lo que hay que hacer y que aquel lo hace. A cada cual su papel. Hombres de guerra, hombres de Estado. El trato con los hombres de guerra podría igualmente enseñarles muchas cosas a los trabajadores de la mente. No creo que los métodos de trabajo, siempre prácticos en los ejércitos, eficientes, someros y testimonio de la preocupación de moldear las mentes en un mismo molde, sirvan solo para que cada uno pueda ser reemplazado al instante. Basta un solo estratega y sin necesidad de ser un genio, el resto del ejército obedece. Esto implica la servidumbre de todos y un método impersonal, que levanta a los mediocres y disuelve las diferencias. El ejército es una escuela de pensamiento colectivo, eficaz. Sin embargo, ninguna profesión es más favorable al pensamiento que la de las armas, a causa de la alternancia entre la acción más viva y el ocio absoluto, a causa del encuentro con el peligro, con lo imprevisible y los azares, a causa de las tareas que se proponen en ella. Es una existencia muy libre, en la que la imaginación amordaza en muchos puntos de la disciplina. Tiene completa libertad para relajarse en varios sueños, en los que la seriedad se mantiene en medio de la despreocupación, tal como le sucede al que desconoce el mañana, al que ha tomado partido por lo peor y que sabe de antemano que no se equivocará. En esto, la profesión militar es una imagen del quehacer intelectual. El secreto, en este y aquella, consiste, creo, en obligarse a ciertas aplicaciones muy precisas, pero dejándose un margen amplio, en darse direcciones nítidas, pero contando los azares, en no saber a dónde se llegará, pero estando seguro, en cambio, de que se llegará. Para el trabajador de la mente pura, no tendría precio tener un amigo entre los proletarios o entre esos burgueses que arriesgan sus vidas. El inconveniente de las vocaciones intelectuales consiste en que los errores que se cometen en ellas no afectan ni el ánimo ni el honor. Muchas veces incluso, como notaba Descartes, son los errores los que proporcionan la gloria. Un fabricante de zuecos que tornea mal un tacón tiene la ventaja de ser castigado al momento. El cliente no volverá. En las profesiones de pura mente se empeña uno a sí mismo sin arriesgarse por lo general. Y he pensado muchas veces que lo que muchos aprecian en la libertad de opinión es la seguridad de no tener que responder de sus pensamientos en su propia carne. Es verdad que esto podrá cambiar. Entonces el trabajo de la mente nos recordará que hay un cierto parecido entre la pluma y la espada. En esta línea, el viejo Renan deseaba que el oficio de marino torpedero se convirtiese en la profesión de los grandes idealistas, a los que se proporcionaría, decía, los medios de soñar tranquilamente en este mundo. Pero también se les haría participar en las horas heroicas, con 4 o 5 probabilidades de no volver. Se reconoce en estos puntos de vista los principios de la nobleza. Los que tenían la ventaja de ser duques, la tenían porque su sangre siempre estaba a disposición del rey. A Porto
algunas observaciones más sobre las enseñanzas que he obtenido con el trato de hombre de armas. Produce admiración cuando se trata con frailes, con sacerdotes, con oficiales, ver la total libertad de sus ideas respecto a lo que, sin embargo, hacen profesión de venerar. Maurois ha dado bellos ejemplos de esto en Los Silencios o en su Liautei. Contrariamente a un intelectual puro, no sabe criticar sin ser irrespetuoso. Cuando uno ya está consagrado, se tiene mayor soltura para darse cuenta con ánimo equilibrado y tranquilo de lo que le faltaba a la causa. La vida de los ejércitos renueva más que otra las aplicaciones de la mente, rejuveneciéndola más por ello. En nuestras profesiones liberales llevamos a cabo casi siempre el mismo trabajo, circunstancia que trae peligro de agotarnos demasiado pronto y de quitarnos la facultad de tener experiencia. Nuestros ejércitos modernos, en constante tarea de rejuvenecimiento, obligan al hombre de armas, aunque sea general, a sentarse en los bancos para aprender una nueva profesión. Los americanos tienen razón al pensar que se puede cambiar varias veces de modo de vivir, nacer a los 40, lanzarse a la vida a los 60 y terminar en la escuela. To find out what you cannot do, and then to go and to do it. There lies the golden rule. Encontrar lo que no sabías hacer, después ir y hacerlo. En esto consiste la regla de oro. Había también en aquella soledad futuros consejeros de Estado, inspectores de finanzas, diplomáticos en potencia, que se reunían en caballerizas bajo la dirección de un compañero ya entrado en carrera. Estas caballerizas poseían una pila similar a la de los artistas, igualmente transformada en una gran mesa, lo cual daba a pensar que el primer instrumento de trabajo, ya sea de arquitecto, de estratega o de diplomático, es una mesa en la que se pueda extender. Las oposiciones que permiten acceder a los cargos del Estado se parecerán siempre a lo que son ahora. Se pide en ellas menos conocimientos que un cierto arte de exponer, de desenvolverse, de persuadir. Se hubiera podido fácilmente encontrar en este círculo áulico huellas de nuestra tendencia romana a juzgar más por la forma que por el fondo. Esta forma impura. También, como entre la gente de sociedad, el uso de la alusión tan útil a la prosa como lo es la metáfora a la poesía. A medida que el nivel de la actividad se eleva, del ingeniero al diplomático, por ejemplo, la extensión, la densidad, la sutilidad de la alusión aumentan. La cima sería el no hablar más que por medio de gestos, medias sonrisas o guiños. Para los servidores del Estado, la dificultad del trabajo de la mente proviene de la existencia de un derecho escrito. Entre su mente y lo concreto se interpone un telón tal de nociones, de textos y de precedentes que necesitan, más aún que el saber, el ingenio. Deben juzgar una situación no viéndola en sí misma, sino aplicándola a un texto anterior que no había sido hecho para ser aplicado en este caso preciso. Esta es una costumbre que no se adquiere en la juventud y, sin embargo, podría constituir el objeto de los ejercicios, incluso en la primera edad. Tenemos la idea de que las letras y las ciencias son las únicas disciplinas capaces de formar una mente joven y que los estudios de derecho, aunque sean en un comienzo análogos al tipo de los estudios medios, deben dejarse para después del bachillerato. Hay en tal saber una fuente de experiencia capaz de formar el juicio y de iniciarlo a lo que es la justicia. Si a los franceses les falta el sentido cívico, esto se debe quizá a que nadie les ha dicho en la edad temprana lo que es el derecho. Vuelta a clase en octubre y en noviembre. Las vicisitudes me hicieron volver a encontrar después del retorno una clase de enseñanza media, y quiero decir también lo que aprendí en ella, porque es una feliz experiencia, y que habitualmente solo los religiosos pueden llevar a cabo. El volver a rebajarse.
habría que desearla a muchos, y que el coronel volviese a ser sargento o el ingeniero aparejador, con la condición, sin embargo, de que se hiciese sin amargura, de modo que el despecho no eliminase el provecho. Lo ideal para reformarse convenientemente sería tener que dar clase, hacia la mitad de la vida, a un joven inteligente, lo mejor como antaño Ernest Le Goube, a una alumna de 16 años, pero sin compartir su tarea. Entonces se enseñaría todo y se verían las relaciones. Bossuet tenía 43 años cuando empezó a ser el preceptor del príncipe heredero. El hombre de iglesia, desconocedor del mundo, tuvo que aprender, para el niño rey, el derecho, la física, la fisiología. Despertó las partes adormecidas de sus recuerdos sobre la historia en una edad en la que se sabe por fin lo que quiere decir la historia. A veces voy a ver cómo se realizan exámenes fáciles, tales como los del bachillerato o la reválida, con objeto de sondear la profundidad de lo que ignoro. ¿Cuántos entre nosotros, los licenciados, saldrían con honor del certificado de estudios? Y cuando pregunto la lección, a veces me digo a mí mismo, las preguntas que yo hago, ¿sería siempre capaz de contestarlas? La diferencia entre el hombre y el jovenzuelo consiste en que este último no posee este poder de interrogar que solamente Jesús de niño se había otorgado ante los doctores. La clase es una bella disciplina con sus horarios regulados convencionalmente, pero cuyo orden es tan exacto como el sol. Es pacificante por sus movimientos regulares, por su monotonía litúrgica, por los grandes silencios de atención. Es entretenida, por lo que alterna en ella por sus héroes estudiosos, por sus inenarrables malos estudiantes que nos hará contemplar, y también por el buen pueblo de los alumnos medianos, pacíficos corderos dominados por algún chivo. Es realmente docta y doctrinal, con el estrado, con la cátedra y sobre todo con el encerado, que es su altar. Me gustaba inscribir con tiza en el encerado máximas verdades, simples y esenciales, que me educaban también a mí mismo. La clase nos une al orden del Estado con la visita inesperada del director, que viene a pronunciar discursos autorizados, o aquella, muy poco frecuente, del inspector general. Entonces pasa sobre la bella y soñolienta provincia un soplo venido del barrio latino y del ministerio. Después de haberla dejado durante 15 años, volví a encontrar idéntica mi clase de enseñanza media, como si fueran los mismos personajes representando los mismos papeles e incluso el papel del niño de los ausentes, o el del calefactor, que durante el invierno metía el carbón en la antigua estufa. Se diría que ningún progreso, al igual que ninguna regresión, eran capaces de tocar esta vieja estructura de la clase, en la que se amalgaman las tradiciones de los jesuitas, el espíritu del emperador y nuestras costumbres laicas. Solamente el antiguo tambor había desaparecido para dejar lugar a una llamada más imperiosa, porque la campana es propia de la iglesia. El aula que yo ocupaba era una de las más pobres que hayan existido jamás. Algunos cristales habían desaparecido durante el bombardeo de la ciudad y habían sido sustituidos por cartones que oscurecían el aula, aunque estuviésemos en el país de la luz. El director me explicó que esta obturación era excelente para impedir las miradas de las mujeres, echadas de sus pisos entre dos golpes de escoba, y aún más las ojeadas de los alumnos. Era exactamente la sala napoleónica, establecida en un antiguo monasterio de frailes, provista de algunos alumnos indolentes y preparados para este medio sueño perpetuo, que no es tan desagradable. Intentaba reformar mis métodos. Me preguntaba qué podía yo hacer por ellos. Dados mi superávit de saber, su ignorancia radical, su justo deseo de aprobar el ingreso y la necesidad de verdadera cultura que también tenía, encontraba en todas partes la misma dificultad de rutina. De un lado, los programas demasiado cargados y como compensación, costumbres morosas.
Había noches de verano en las que me sorprendía a mí mismo oyendo mi voz, murmurando la clase de filosofía, lo que no me impedía pensar en otra cosa completamente distinta. Los formales portaplumas hacían ruidos de cigarra. Las mentes de los niños eran arrastradas hacia sueños más coloreados que los míos. Para despertarnos a todos, prefería distraerlos, charlar con ellos, incluso contarles algún episodio de mi vida, pero cuando trabajábamos, nos empleábamos al máximo. Tenía cuidado de interrumpir el trabajo al menor signo de fatiga. La tropa debe ejercitarse de lleno o bien descansar. Esto condiciona, tal como lo explicaré, muchas de nuestras conductas. Así es penoso visitar un estudio, después del recreo, que aquí, al menos para los alumnos mayores, no consiste en practicar deporte, sino en aburridas vueltas en un patio con árboles en el que juegan los pequeños. ¿Estudio? Ciertamente, pero jamás se ha puesto nadie a su lado para enseñarles a usar un diccionario, a componer. Únicamente se esfuerzan con los problemas de matemáticas, copiando los resultados del que ha sido más hábil. Sé muy bien que una innovación radical en el mundo de los repetidores y profesores de internado tan eficientes implicaría una refundición general del sistema. Hemos sabido organizar admirablemente las clases. Ofrecemos a los alumnos un abanico de profesores agregados que en otros países darían clase en las facultades. La oposición que permite entrar en la universidad y que nos da derecho a ganar una existencia mediocre es una de las más difíciles del mundo. Los alumnos no pueden quejarse. Se les da una calidad inmejorable, sin que lo sospechen, por cierto, ni ellos ni sus padres, cada vez más indiferentes a los estudios de sus hijos. Pero los profesores solo están en el liceo durante la hora de las clases. Después, el interno está solo. Es en ese momento cuando habría que ayudarle. Trataba de abolir en mí esta regla de aristócrata, y que es la norma de los profesores jóvenes: dar la clase solo para los mejores. Hay que pensar en los pobres, me decía, aunque haya que modificarlo todo, incluso el día sabio del inspector, cuyo oficio consiste en haceros hablar a los ricos y juzgaros por ello. Siempre intenté abrir las cabezas cerradas, las cabezas duras, pensando que si obteníamos un resultado con los medianos, la élite nos sería dada por añadidura. Sócrates hablaba para el pueblo humilde de Atenas y le fue dado Platón. Mi idea era enseñar procedimientos más sencillos, obtener bastante rápidamente un resultado rentable. Corregía poco los ejercicios, cansándome de ese rojo en los márgenes que nadie lee, pero buscaba en el ejercicio una falta significativa. Cogía al alumno aparte para enseñarle la regla quebrantada y no consentía que se repitiese. O también encuadraba en su ejercicio el pasaje bonito, el prometedor, que suele encontrarse casi siempre, para que tomase conciencia de su poder y que supiese imitar en sus mejores momentos. Procedemos por el mal, enseñando la falta, como si todo deber fuera de cálculo o de ortografía. También se podría hacer a la inversa, vencer el mal por el bien. ¡Qué felicidad! Ver en nuestros colegas un rostro apagado, taciturno, un poco sardónico, volverse hermoso por la claridad de la mirada, conservando, sin embargo, la insolencia necesaria en nuestra época libre. La propedéutica para la enseñanza superior. Aparecí un día en una facultad de provincia, a la que sorprendí en plena crisis de crecimiento. Las facultades ya no están abiertas a los que tienen el bachillerato. Se llega a ellas después de un año de propedéutica, examen que se hace en la misma facultad y cuya preparación permite que las jóvenes cabezas pensantes se inicien en los métodos de la enseñanza superior. Como todas las monedas, el bachillerato se ha desvalorizado. Ha habido que inventar otra iniciación para la enseñanza superior, que a este paso va a parecerse a una gran escuela. Durante el año propedéutico no se tiene ninguna opción, los deberes son obligatorios. Excelente reforma que pone al fin en práctica esta idea profunda
de que la iniciación es indispensable a toda bella obra, que hay que saber esperar en la puerta, prolongar los esponsales, retrasar la hora decisiva. Es inconveniente de la propedéutica. El inconveniente de la propedéutica es no tener la disciplina del último curso del bachillerato, de dar todavía demasiada libertad a la joven mente. Pero para el estudiante maduro y ansioso de trabajo, es un intervalo perfecto en el que puede poner a punto sus métodos y entrar en la célula del conocimiento de sí mismo. Este libro se dirige sobre todo a los alumnos de propedéutica. Después de este curso, he aquí al estudiante solo, obligado a dirigirse a sí mismo y liberado de esas obligaciones que en el fondo facilitan el trabajo. Por lo general, nadie echa una ojeada a su trabajo, que depende más del azar que del liceo. Cuanto más grande es la facultad, menor es la posibilidad de consejo. Es necesario, entonces, que aprenda solo, que resista a los malos mensajes, a la disipación en los intentos, al aturdimiento producido por el nuevo saber, que se concentre, que se discipline, que entre la abundancia de lo que se propone, intente definir el estrecho campo de aquello de lo que va a ocuparse principalmente. Sería útil que se formasen entonces costumbres de trabajo en común, círculos, equipos en los que cada uno se beneficiará del trabajo de los demás. Pero el trabajo intelectual no está organizado y las jóvenes existencias se malogran. Es cierto que los estudiantes carentes de recursos no tienen más remedio ahora que contar con otro oficio. Es posible que el estudiante, con todo su tiempo libre, se convierta cada vez más en una excepción. Puede ocurrir que los horarios de clase sean cambiados y que ocupen el jueves entero, el sábado por la tarde y las veladas de los días normales. De este modo, la juventud podrá ser a la vez laboriosa y estudiosa. Pero puede uno preguntarse qué clase de esfuerzo intelectual es posible cuando se ha trabajado todo el día en un despacho o en un comercio, o cuando se ha estado al cuidado de niños en un internado. De cualquier modo, el estudiante de nuestros tiempos es más serio, conoce mejor el valor del tiempo. No le queda más remedio que pensar en los métodos, con el fin de utilizar al máximo el poco tiempo que se le otorga. La espiritualidad del oficio. Bajo cada uno de sus aspectos, el trabajo intelectual tiene relaciones con la vida profunda. La intelectualidad no debería separarse de la espiritualidad. Sé muy bien que hemos perdido el sentido de estas relaciones entre la inteligencia y el alma, y nuestra época padece de esta separación que ha consentido entre la técnica y la mente. Hemos conservado la mentalidad del esclavo, distinguimos los deberes de la profesión, que son para bastantes el medio de asegurar el sustento, y los placeres del ocio, en el que gozamos de la libertad pura. Y hay que reconocer ciertamente que en las profesiones inhumanas de la industria o de algunas administraciones y en los gestos mecánicos y monótonos no hay ningún lugar para la mente. Hay que entregar nuestro cuerpo y nuestra alma a la máquina o al público durante 8 horas, como en un sueño automático. Se entrega uno sin empeñar nada de sí, a no ser el aburrimiento y la tristeza. Gracias a los dioses, las profesiones tienen todavía algunos sectores libres. Ya hay bellas profesiones que son ellas mismas como ministerios, según la etimología de profesión. La profesión de intelectual, sobre todo en la fase del estudiante que investiga, está entre las más libres y bellas que se les pueden proponer a los jóvenes en su primer esplendor. Es bastante evidente que se parece por ciertas analogías profundas a la del agricultor, y creo que Virgilio, en las Geórgicas, había presentido esta correspondencia. Se les ha pasado sin duda a los redactores de los evangelios, que no eran en absoluto escritores, aunque hayan dado modelos en el arte de escribir. Pero cuántas parábolas enigmáticas podrían fácilmente transponerse, tal como lo había adivinado
Gratry al escribir Las fuentes? Para dar reglas al trabajo de la mente, al estilo y a la inspiración. Por ejemplo, este grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, que una vez plantada crece silenciosamente hasta convertirse en un árbol para las aves del cielo. Ese sembrador que pierde la mayor parte de sus semillas para que una dé 100. Ese campo en el que la cizaña está tan mezclada con el grano bueno que hay que esperar a la siega para separarla. Ese consejo de dejar descansar la tierra, que fructifica por sí misma. En cierto sentido, las reflexiones que vendrán a continuación, no son más que glosas de estos primeros principios. El oficio de la tierra, al igual que el de marino o el de soldado, contiene en él un alimento para el alma. No se trata más que de desprenderlo de allí. Ocurre lo mismo con los estudios voluntarios. Ingressum instruas, progressum custodias, egressum impleas. Esta oración de Santo Tomás podría traducirse así: vigila las preparaciones, cuida de los progresos, saca provecho a los frutos. Esto señala el ritmo de este pequeño libro, en el que se intenta dejarse llevar por el ritmo de la mente humana en el esfuerzo intelectual. Suponemos que su movimiento es igual al de una ola que se prepara, sube, crece y se rompe, dejando huellas en la arena.